Bien. A ver. Principalmente vamos a ver los aspectos que corresponden a la etiología, la fisiopatología, en qué consisten estas lesiones y lo que es la histología. El tratamiento no tocaremos tanto, por lo menos no vamos a tocar, ya que yo sé que están realizando varios cursos clínicos que ustedes están ya iniciando. Bien, en primer lugar, lo que ya hemos estado conversando es sobre el tema de colitis. Y recordemos un poco lo que es la etapa de la formación del vientre y los procesos de odontogénesis con su morfogénesis y su histogénesis. Ya que vamos a hablar de la vulva hoy día, entonces recordemos que ese proceso de formación del germen dentario es donde se van a formar los tejidos duros y también los tejidos blandos y todas las células que agarran el sistema. Bien, en este sentido estamos viendo una de las etapas de formación del germen dentario. ¿Qué etapa sería eso? Brote no es. Casquete, campana. Inicial, campana avanzada. Ustedes que están frescos de histología. Lo que no sé cuánto se ve esto, pero acá, por ejemplo, en el mayor aumento tenemos en el esquema que acá ya están presentes los ameloblastos, o sea, ese epitelio interno ya ha pasado por la etapa de preameloblastos, se han diferenciado los ameloblastos que están todavía en etapa joven, ¿no? Y es para recordar que en ese momento esta zona, que es una zona concentrada de ectomesénquima, bajo la influencia de esos ameloblastos jóvenes, va a iniciarse la formación de lo que son los odontoblastos, ¿no? La diferenciación de los odontoblastos. Y después ya va a continuar el proceso que viene a ser, ya que si se diferencian los odontoblastos, viene a ser la formación de matriz de dentina, una clasificación inicial de esto, y después ya empieza la secreción de lo que es la matriz desmante, ¿no? Recordemos entonces esa relación tan estrecha entre lo que es ectodermo y mesodermo, que están continuamente en coordinación para el desarrollo de ese proceso de formación de la pieza dentaria. Bien, entonces estamos viendo que acá en este tejido ectomesenquimal se está dando origen de lo que es la pulpa, y en la parte periférica, que vendría a ser el saco dentario, se va a dar origen a lo que es el ligamento periodontal, ¿no? En la próxima semana vamos a hablar sobre enfermedades periodontales. Y en esta etapa de campana vemos que ya están por iniciar su diferenciación los odontoblastos bajo la influencia de los ameloblastos, y en el saco están formados dos capas, una capa de células y vasos y la capa externa, que es de tejido fibroso. Bien, y recordar que como se habló en práctica, estamos hablando del complejo dentino-pulpar como una unidad desde el punto de vista embriológico, estructural y funcional, porque vemos, ¿por qué estamos hablando del complejo dentino-pulpar? Porque los odontoblastos que nosotros tenemos acá en la parte periférica de la pulpa
emiten sus prolongaciones que van dentro de los túbulos dentinarios. Pero también ellos son los que han secretado la dentina, ¿no? Primero la parte orgánica y después la mineralización de esta. Entonces, estos odontoblastos están en la pulpa y tienen cierta parte de ellos que están dentro de la dentina. Y bueno, ellos son los que están formando esa dentina, ¿no? Por eso que es un complejo pulpar. Y esta diapositiva es para recordar lo que es la estructura de la pulpa desde el punto de vista de cómo se organiza ese tejido en diferentes zonas que ya conocen muy bien de histología y que van a ser parte de los procesos que ocurren acá desde el punto de vista inflamatorio principalmente. Bien, entonces estamos hablando de los odontoblastos. La capa de odontoblastos, tenemos una capa en esta zona que es de pocas células, una capa que tiene rica de células, y la zona central de la pulpa, donde tenemos células, pero también gran parte de vasos y nervios. Bien, en lo que es el esquema, por ejemplo, sobre las células que participan en el tejido pulpar, tenemos en la parte superior los odontoblastos con sus prolongaciones odontoblásticas, y fijémonos que estos están produciendo la dentina. Tenemos antes de la dentina la predentina, que es rica en matriz orgánica, y después la zona que mencionamos con pocas células o oligocelular, donde tenemos, por ejemplo, algunas células de origen ectomesenquimal que se llaman células de Kohl, tenemos fibroblastos y tenemos células dendríticas y vasos sanguíneos, claro. Ahora, las células de Kohl son células que tienen el potencial de, si algún odontoblasto va a sufrir necrosis, a poder transformarse y reemplazar a ese odontoblasto, ¿no? A veces lo denominan que forman una célula similar al odontoblasto, es decir, lo reemplaza. Los fibroblastos que conocemos, que tienen varias funciones también, básicamente producen las fibras colágenas, pero también pueden asumir algunas otras funciones. Las células dendríticas, que acá se ven estas células ramificadas, que generalmente rodean los vasos sanguíneos y que tienen una función de tipo inmunológico, ¿no? Filtran lo que son los antígenos. Ellos tienen en su superficie una molécula de tipo 2, el complejo mayor de histocompatibilidad, que va a detectar cuando hay antígenos y viajan hacia los ganglios linfáticos para que puedan presentar esos antígenos a las células T, ¿no? Bien. Tenemos la zona rica en células, donde tenemos bastante fibroblastos en mucha mayor proporción. Tenemos macrófagos que van a fagocitar elementos que pueden encontrar extraños, y tenemos también la presencia de las células ectomesenquimales de tipo pluripotenciales o llamadas células ectomesenquimales madres, ¿no? Básicamente se encuentran a ese nivel en mayor proporción. Y después vamos a tener la zona central, que tiene, aparte de células, también bastante vasos sanguíneos y nervios. Bien, en términos generales, entonces estamos hablando de un tejido conectivo laxo, organizado en esta forma, donde tiene una serie de elementos celulares y una serie de lo que son fibras de diverso tipo, fibras colágenas, reticulares, elásticas, en poca proporción, y la presencia de vasos y nervios. Bien, entonces hemos hablado en práctica que, si bien es un tejido conectivo laxo, tiene algunas particularidades, básicamente porque está
Primero es el tejido blando del diente, el único tejido blando. Está encerrado en una caja de tejido duro y también recibe lo que es la inervación y lo que es la vascularización solamente a través de un foramen apical, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla del proceso inflamatorio, que es el proceso con el cual la pulpa responde a diferentes agresores, ese proceso inflamatorio en esta zona va a ser particular en comparación con otras zonas del cuerpo, porque no va a tener la opción de recibir una irrigación colateral que pueda ayudar a ese proceso inflamatorio. Solamente la entrada y la salida es por el foramen apical de los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, cuando tenemos una inflamación y exudado en esta zona, se va a dificultar la irrigación. Bien. Ya también hemos hablado que desde el punto de vista clínico hablamos de esos estados de la pulpa, ¿no? Una pulpa sana, una pulpitis, un proceso inflamatorio reversible, una pulpitis irreversible y necrosis. Son condiciones clínicas que no van a tener un equivalente exacto en lo que es la parte histológica. Los diferentes factores etiológicos para la pulpitis, básicamente caries dental, traumatismos y algunos procesos iatrogénicos, ¿no? En lo que es los traumatismos, por ejemplo, hay algunos que pueden ser fracturas, claro. También los desgastes que se producen, los desgastes de diferente tipo. En la zona superior derecha, por ejemplo, donde vemos un desgaste en una forma muy particular, muy cerca de lo que es la parte del margen gingival, en forma de cuña, a veces lo describen, ¿no? Pero sin placa bacteriana, o sea, sin una detina blanda, es el proceso de abfracción, producido básicamente por una distribución inadecuada de las fuerzas oclusales. Tenemos acá abajo la diapositiva, no sé por qué se volteó de nuevo, está para arriba, está de cabeza, pero imagínense, es el paladar volteando mentalmente. Es el paladar, son los incisivos por la parte palatina y vemos que ese es el proceso de erosión. Podría darse en varias condiciones esa erosión, pero una de las condiciones es el tema de la bulimia, donde por el ácido gástrico, que frecuentemente va a tener acceso a la superficie de la parte palatina de los piezas dentales, va a producir ese desgaste químico, mientras que se da en mucho menor frecuencia en las piezas inferiores, ya que la lengua hasta cierto punto protege a las piezas dentales. En esta zona, por ejemplo, tenemos la nutrición, ese desgaste por los procesos masticatorios, por el tipo de oclusión, por el tipo de alimentos que se da, o también con la edad, también con cierto desgaste. Y ese proceso de nutrición también vamos a descubrir la dentina, por lo tanto, los estímulos del medio externo van a estar más fuertes y van a atacar más la pulpa. Y los procesos iatrogénicos de diversas naturalezas, podría ser instrumentación de las piezas dentarias con poca irrigación, materiales que son agresivos también. Bien, entonces básicamente estamos hablando de algunos factores más frecuentes para que se inicie un proceso inflamatorio en la pulpa. El diagnóstico de la pulpitis incluye básicamente la anamnesis, ¿no? Este interrogatorio del paciente, lo que es el examen clínico. Es importante también el test de vitalidad pulpar y el examen de radiografía, ¿no? Esos cuatro pilares van a facilitar o van a permitir que se realice un diagnóstico pulpar.
Bien, entonces, es muy importante el examen visual también en el diagnóstico para poder ver qué es lo que presenta la pieza dentaria, si hay cambio de color, si hay una cavidad, si cómo están los tejidos que están alrededor, los tejidos blandos, de repente hay una fístula. También es importante lo que es la palpación de tejido alrededor de la pieza dentaria y la percusión vertical y horizontal, para ver si los procesos que ahí ocurren son más a nivel periodontal o a nivel pulpar. Bien, y el examen radiográfico, por supuesto. Bien, entonces el examen visual nos permite ver diferentes condiciones de la pieza dentaria. Puede haber una lesión cariosa muy estrecha, muy pequeña, cambio de color, cavidad muy abierta o cavidad cerrada, con una lesión, como hemos hablado la semana pasada, una lesión cariosa activa o una lesión cariosa detenida, ¿no? Eso es importante verlo. El examen radiográfico indudablemente es importante para poder ver cómo están los tejidos duros, los tejidos blandos, cómo está el trabeculado óseo, la presencia de cavidades, la cavidad pulpar también, como se ve, y vemos las diferentes densidades del tejido dentario. Bien, ¿qué sucede? Un momentito. Bien, entre los test diagnósticos es el test de vitalidad pulpar. Lo más utilizado es el térmico, ¿no? Ver si el calor o el frío produce reacción exagerada en la pieza dentaria, ¿no? Básicamente, por ejemplo, cuando hay procesos inflamatorios, el diente va a reaccionar con mucha más intensidad a los cambios térmicos. Y también el test eléctrico. Acá hay ciertos colores que, eso depende, claro, del equipo, pero la idea es que el diente normal tiene cierto estándar de reacción, como acá, por ejemplo. Ahora, en un diente con pulpitis irreversible, eso disminuye un poco y va subiendo si la pulpitis es irreversible o hay una necrosis pulpar, entendiendo que en una necrosis pulpar ya no va a reaccionar la pulpa, o sea, necrótica, sino que la reacción se va a producir a partir del periodonto. Por eso que es necesaria más fuerza de eléctrica para que pueda reaccionar. Bien. También hemos hablado, y recordemos, de las características para diferenciar lo que es pulpitis reversible e irreversible. Cómo es el dolor, su naturaleza, su localización, su duración. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, en una pulpitis reversible, generalmente hay un estímulo que va a producir el dolor, mientras que en una pulpitis irreversible es espontáneo. ¿Qué otras características? La duración del dolor, por ejemplo, en la pulpitis reversible es más breve, es un dolor agudo, constante y breve, que si se elimina lo que es el estímulo, también cesa rápidamente el dolor. Mientras que en la pulpitis reversible tenemos un dolor sordo, difícilmente localizable, de mayor duración, y hay una característica que señalan a veces si el dolor se influye por la posición del cuerpo o no. Y eso ocurre que en la pulpitis irreversible la posición del cuerpo tiene que ver con lo que es la variación del dolor. Y también
básicamente lo que estamos comparando esos aspectos es desde el punto de vista clínico, ¿no? Clínicamente si se puede revertir ese proceso inflamatorio. Bien, uno de los cambios iniciales en la pulpa cuando hay un estímulo agresivo, por ejemplo una caries, con una cavidad abierta, como en este caso, ocurre que hay un desorden, un espaciamiento y un desorden de los odontoblastos. Acá vemos la capa de odontoblastos, cómo se están separando, alejando uno del otro y también se van desordenando. Y el otro factor es la vasocongestión. Son dos cambios muy iniciales en un proceso inflamatorio a nivel de pulpa. Entonces, cuando hay esta vasocongestión y vasodilatación, como vemos ahí, estamos hablando de hiperemia pulpar. Ese proceso es completamente reversible, es un estado muy inicial. Eliminando la causa, esto va a volver a la normalidad. Bien, la pulpitis aguda es el proceso inflamatorio agudo que ocurre a ese nivel, se va a caracterizar de acuerdo a lo que nosotros conocemos para un proceso inflamatorio agudo. Y básicamente las manifestaciones a nivel de pulpa se presentan desde el punto de vista de las células que ustedes conocen que están implicadas en una pulpitis aguda y también del tipo de exudado. La extensión de ese proceso inflamatorio tiene que ver bastante también con lo que es la capacidad de revertirse. Hemos mencionado si solamente hay una hiperemia, que es una etapa inicial, se puede revertir. Ahora, la pulpitis aguda puede ser solamente en una parte, puede ser parcial, y el exudado que se produce puede ser seroso o puede ser porolento, ¿no? Si nosotros tenemos un exudado porolento, aunque sea parcial, ese ya es irreversible, ¿no? ¿Por qué es irreversible? Porque sabemos que la pus es un tipo de necrosis poliprobativa, por lo tanto, si hay necrosis, es un proceso irreversible. Bien, entonces en una pulpitis aguda podemos tener lo que es la parte de un exudado seroso o un exudado porolento. Y también puede ser que abarque toda la pulpa o una parte en la etapa inicial. Estamos observando acá la presencia de infiltrado en la pulpa de polimarconucleares neutrófilos en cantidad en una pulpitis de tipo porolenta, que en esta zona, por ejemplo, es solamente parcial a nivel de lo que es una zona de la pulpa y en la parte central vemos que ha abarcado toda la pulpa, una gran cantidad de neutrófilos y los vasos sanguíneos que han reaccionado en cantidad. En el mayor aumento podemos ver la cantidad de neutrófilos y piocitos que están formando este tejido de pus. Recordemos la pus que es tejido necrótico de la pulpa, más los polimorfos nucleares degenerados y la presencia de una serie de cuerpos necróticos. La pulpitis crónica es el proceso inflamatorio crónico que ocurre a nivel de la pulpa y generalmente está asociado con una cavidad pulpar, con una cavidad cariosa abierta, amplia. Se caracteriza con la presencia de células de tipo mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, monocitos, y la presencia de fibras colágenas, ¿no? Podemos observar en esta diapositiva esta cavidad cariosa abierta que está ocasionando inflamación crónica y en esa cavidad abierta entonces tenemos la presencia de una serie de microorganismos, bacterias que son de baja virulencia. En la lámina de la derecha
derecha vemos la presencia de células plasmáticas, linfocitos, y también abajo la presencia de fibrosis, ¿no?, que son característicos de la pulpitis crónica. Bien, ayer hemos hablado del pólipo pulpar como una pulpitis crónica de tipo hiperplásica que ocurre en piezas dentarias temporales en la primera molar, por ejemplo, con mayor frecuencia, o como piezas permanentes jóvenes, en los cuales ese poder de recuperativo de la pulpa joven va a producir lo que es el crecimiento del tejido, y se asocia también con una buena irrigación de la pulpa joven, ya que generalmente el foramen apical todavía no está completamente cerrado, ¿no? Es amplio y hay bastante irrigación. Clínicamente se caracteriza con crecimiento de la pulpa, que generalmente está en un ambiente destruido y supera lo que es el margen de la corona. Podemos ver la parte histológica, que también ustedes ayer lo mostraron, para señalar que con el tiempo ese pólipo pulpar puede cubrirse de un epitelio. Existen algunas teorías sobre el origen de ese epitelio, que observamos acá, por ejemplo, que podría provenir de lo que es el epitelio de la mucosa bucal, o que en todo caso podría ser un sembrado de algunas células epiteliales que se encuentran en la saliva y que se han sembrado, entre comillas, en ese tejido que es muy rico de factores de crecimiento, ¿no?, y han proliferado. Entonces, cuando tenemos un pólipo como es este, un pólipo más joven, de formación más reciente, está compuesto por un tejido de granulación, que hemos hablado, un tejido rico de vasos sanguíneos, la presencia de fibroblastos en gran cantidad y la presencia de células inflamatorias. Tejido de granulación, presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos va a producir que es altamente sangrante. Y con el tiempo se va fibrosando, se va cubriendo de epitelio en algunos casos, y entonces ella va a ser menos, digamos, frágil, más resistente y menos sangrante, ¿no?, más pálido también. Entonces acá tenemos uno más reciente y acá uno más maduro. Clínicamente también va a haber diferencia, porque uno se va a ver mucho más blanco, mucho más rojo, sangrante, mientras este va a ser mucho más blanco. Bien, los elementos histológicos que se mencionaron, la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos, como vemos acá, la presencia de fibroblastos y fibras colágenas, y la presencia también de células de inflamación crónica. Llamamos esto tejido de granulación. Bien, y por último, a nivel de la pulpa puede ocurrir también proceso de necrosis, cuando hay una muerte de lo que es la pulpa. La necrosis viene a ser muerte de las células y de todo el tejido pulpar. Se cesan sus procesos metabólicos, y esto va a producir que el diente va a cambiar de color, básicamente porque ella no tiene vitalidad, ella está más deshidratada, y también por la descomposición que se produce a ese nivel, principalmente de lo que son los metabolitos de la hemoglobina. Los procesos necróticos en la pulpa pueden estar acompañados, como vemos ahí, por otros lesiones periapicales, ¿no?, que vamos a ver a continuación. La necrosis de la pulpa en un primer momento es sin bacterias, podríamos decir aséptica,
y poco a poco se va contaminando, ¿no? Dependiendo también cuáles son los factores que han ocasionado esa necrosis, ¿no? Puede ser procesos tediosos, puede ser traumas. Por lo tanto, podríamos tener una necrosis por coagulación, por ejemplo, cuando hay una suspensión brusca de lo que es el oxígeno, o una necrosis policoactiva, cuando es básicamente con infección bacteriana y los enzimas bacterianas. Bien, dijimos que la necrosis, entonces, en el inicio es sin bacterias y poco a poco se va infectando, ¿no? A veces se denomina también esa infección a nivel de pieza dentaria con necrosis, una gangrena pulpar, ¿no? Gangrena pulpar. Bien, y todos esos procesos a nivel de la pulpa van a continuar con el tiempo y se van a extender de no haber un tratamiento, una medida correctiva de ellos, en lesiones a nivel del periápice dental, de tipo agudas y crónicas. Este esquema, por ejemplo, es uno de los esquemas que nos muestra las principales lesiones periapicales agudas y crónicas. Básicamente, de las lesiones agudas hablamos de absceso y osteomielitis aguda, y las lesiones crónicas, digamos, una periodontitis apical crónica, granuloma y quiste periapical. Claro, también podemos tener una periodontitis apical aguda, ¿no? También. Y además, en ese esquema, acá vemos ubicados lo que es la osteomielitis crónica, ¿no? Que debería ir hacia el otro lado. Y la osteomielitis de Garrett, que también es un proceso osteomielítico crónico muy específico. Pero básicamente orienta, es un esquema, y también tenemos este esquema de acá, un poquito más dinámico, donde vemos que la pulpitis, si no hay algún tratamiento, sea aguda o crónica, va a derivar en un periodontitis a nivel del lápiz, una periodontitis apical, que también podría ser aguda y crónica. ¿De qué dependería si esos procesos serían agudos o crónicos? Dependen de muchos factores. Hemos mencionado, por ejemplo, dependen del tipo de microorganismos, si son de alta prevalencia o de alta, son muy agresivos. Depende también de lo que es la condición sistémica del paciente, depende de las condiciones que está el diente, ¿no? La esclavidad que hay ahí, etc. Entonces, esos procesos pueden ser agudos o crónicos. Y después de una periodontitis periapical, vamos a tener lo que son las demás lesiones periapicales que hemos mencionado, un absceso, la parte aguda, generalmente, y en la parte crónica el granuloma y quiste. Ahora, estos, como vemos acá, pueden derivar de ambos lados, el absceso o lo que es el quiste o el granuloma, pueden derivar en una osteomielitis. Y la osteomielitis también puede ser aguda o crónica. Vamos a detenernos de acá un momento. Y también podemos tener una inflamación intensa, agresiva, profunda del tejido blando de origen dentario, que es la celulitis. Mientras la osteomielitis es a nivel de tejido óseo, ese proceso inflamatorio severo, la celulitis es a nivel de tejidos blandos. Bien, y todo esto desde origen dentario, ¿no? La importancia que tienen los procesos inflamatorios, ya que aquí no terminan muchas veces, ¿no? Ya que cada uno de estos procesos inflamatorios puede derivar en algo más serio aún, ¿no? Como por ejemplo una sepsis que compromete la vida del paciente. Bien. Y un poquito algunos aspectos en relación a cada uno de esas lesiones periapicales, ¿no? Tenemos el granuloma periapical. Cuando una pieza dentaria, por ejemplo, ha sido desvitalizada y esta ha sido invadida
por microorganismos en el periápice. Si esos microorganismos son de baja virulencia, larga duración en la criatura, entonces van produciendo una destrucción del tejido óseo a nivel de periápice. Esta destrucción del tejido óseo se va a estar tratando de recuperar mediante una reacción inflamatoria crónica y un tejido de reparación a ese nivel. Entonces, el granuloma periapical es un proceso inflamatorio crónico que se da a nivel de periápice y se forma un tejido de granulación con la finalidad de reparar esta zona que ha sido destruida, el tejido óseo. En el granuloma hay que tener en cuenta que está asociado a piezas desvitalizadas y que vamos a observarlo a nivel de periápice en forma localizada. Generalmente, si nosotros tomamos una radiografía, se va a ver en una radiolucidez a nivel de periápice. Bien, entonces, el granuloma, ¿qué es? Es un tejido de granulación formado a nivel de periápice que está intentando recuperar lo que es la pérdida ósea a este nivel. La composición del granuloma es, como se dice, un tejido de granulación. Y tejido de granulación ya hemos hablado a qué se refiere, ¿no? La presencia de células de inflamación crónica, fibras colágenas, fibroblastos y vasos sanguíneos. Y acá vamos a tener, como estamos a nivel de periápice, esa localización, también va a haber la presencia de células epiteliales de los restos epiteliales de Malassez. Recordemos que en la morfogénesis, cuando se inicia la formación de la raíz y la vaina epitelial de Hertwig dibuja las raíces, posteriormente se va a fragmentar, se va a ir disolviendo y quedan algunos restos epiteliales de esa vaina de Hertwig a nivel de lo que es el tejido periodontal y en algunos restos epiteliales de Malassez. Entonces, esos restos epiteliales de Malassez vamos a encontrar dentro del granuloma también. Y su importancia es porque en algún momento, bajo algún estímulo, ellos pueden comenzar a proliferar y un granuloma puede dar origen a un quiste dentario. Bien, entonces el granuloma es el tejido de granulación que se forma a nivel de periápice en relación a piezas dentarias desvitalizadas. Y acá tenemos el esquema de lo que es la zona del ápice. Bien, entonces estábamos viendo, disculpa de la demora, la pieza dentaria, el canal radicular, el ápice, la presencia de este tejido de granulación que estamos mencionando, de que está compuesto, está rodeado generalmente por
en fibras colágenas. Y después de eso tenemos lo que es el hueso alveolar, ¿no? Ese hueso se encuentra en proceso de remodelación. Y en la parte histológica también podríamos ver eso mismo con estas zonas que se están viendo ahí, lo que es la parte del canal radicular con infección, con invasión de microorganismos de una pieza desvitalizada. Y en el periápice nosotros observamos lo que es el tejido de granulación, muchos vasos sanguíneos, células de inflamación crónica, fibroblastos que están produciendo esas fibras colágenas que van a rodear este granuloma, ¿no? Tratan de limitar este proceso para que no se expanda. Y en esta zona tenemos lo que son los arrestos epiteliales de Malassez. Pueden verse así dependiendo del corte o pueden verse en otra forma. Histológicamente, para recordar el tejido de granulación, con la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos, por ejemplo, en esta zona unos recién formados, otros más maduros todavía. La presencia de gran cantidad de células de inflamación, algunas son células plasmáticas, otros linfocitos. Y también la presencia de fibroblastos, que vemos también esas células fusiformes que están formando colágeno. Bien, entonces eso es el granuloma. En algunas clasificaciones dan una solidificación del granuloma, la parte del producto radicular con lo que es la infección, la zona de necrosis de infección, lo que está alrededor, la zona de contaminación, básicamente, donde van a actuar los procesos metabólicos de esos microorganismos y donde hemos visto que se forma el tejido de granulación, la zona de irritación y la zona de estimulación, en la cual se va a producir la remodelación del tejido óseo que está alrededor, ¿no? Y que va a reaccionar a todo este proceso. Bien, en otro corte podemos ver también lo que es la histología del granuloma, donde se ve el tejido de granulación y la presencia, por ejemplo, de estas zonas que son células epiteliales o las llamadas arrestos epiteliales de Malassez. Acá, por ejemplo, están en mucho mayor cantidad formando como una red, los arrestos epiteliales de Malassez. Dentro del granuloma se mencionó que estos arrestos epiteliales pueden crecer, proliferar, abrir una cavidad y formar un disco. Bien, entonces radiográficamente el granuloma podemos verlo como se muestra en estas zonas radiolúcidas. Es un medio de apoyo, por supuesto que el diagnóstico es desde el punto de vista clínico e histológico. La radiografía nos puede ayudar, pero es difícil diferenciar granuloma de quiste en una radiografía. Vamos a ver de cada momento algunos criterios para diferenciar lo que es granuloma y quiste, pero también es solamente criterios de orientación. Bien, entonces hemos mencionado que un granuloma puede dar origen a un quiste por la proliferación de los arrestos epiteliales de Malassez. Y recordemos básicamente, voy a acelerar un poco, estamos con el tiempo, básicamente lo que es los elementos de un quiste. Tenemos la presencia de una cavidad, la presencia de un epitelio que tapiza esa cavidad y una cápsula fibrosa que puede ser con más o menos proceso inflamatorio. Igualmente en esta zona vemos el epitelio, la presencia de la cavidad, el epitelio y lo que es la cápsula fibrosa. La cavidad puede estar con diferente contenido, líquido o semilíquido. Y también algunas características, por ejemplo, acá a nivel de epitelio tenemos la presencia de macrófagos, que a veces pueden ver estas variantes. También en el epitelio a veces puede haber formaciones hialinas en forma redondeada o semilunas que se llaman
rastro que vemos acá, estas formaciones eosinófilas. Otro hallazgo que podemos ver, por ejemplo, acá es la luz del quiste, es el epitelio que lo tapiza, y acá en la pared, por ejemplo, tenemos la presencia de cristales de colesterol, ¿no? Bien, son diferentes variaciones que podemos ver en el quiste. Ahora, mencionar solamente que podemos tener quistes verdaderos o quistes llamados, bueno, algunos lo llaman de bolsillo, a veces tienen otra denominación también. El quiste verdadero es cuando hay separación entre lo que es el canal radicular con lo que es la cavidad del quiste. Pero si hay una continuidad entre el canal radicular y la cavidad del quiste, estamos hablando de un quiste en bolsillo, por ejemplo, o a veces se llaman en toallilla, como es el esquema acá, ¿no? Se comunica el canal radicular con la cavidad del quiste. El quiste verdadero no hay comunicación entre ambas cavidades. Cuando se extrae el diente y queda el quiste, porque no se ha tomado una radiografía, no se ha hecho un corretaje, no se ha eliminado el quiste, queda el quiste ahí y entonces hablamos de quiste residual, ¿no? Quiste residual. Es un quiste periofical que ha quedado ahí después de la extracción de un diente. Bien, y vamos a terminar con esto por el tiempo. En la próxima tenemos la clase de lo que es enfermedades periodontales y terminaremos en el inicio un poco de lo que nos falta del tema de hoy. Bien, entonces dijimos que radiográficamente puede ayudarnos la radiografía para ver si hay unas lesiones periodicales, pero no podemos hablar de criterios definitivos en eso. Hay unos criterios que podemos considerar, por ejemplo, lo que es el tamaño para diferenciar entre granuloma y quiste, ¿no? Generalmente el granuloma es más pequeño, de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Los bordes, por lo general, son definidos los bordes en ambos, pero en el quiste hay un halo blanco, como una especie de corticalización de lo que es la zona radiolúcida, y también es más redonda por lo general. Otra característica es que el granuloma muy rara vez, casi nunca, va a separar las raíces o va a producir una distorsión. Pero en el quiste eso se puede dar, ¿no? El crecimiento del quiste generalmente va a separar los piezas dentarias, las raíces de las piezas vecinas, y también puede producir reabsorción, ¿no? Externa de la raíz. Por lo general el granuloma, su crecimiento es lento y limitado, y el quiste, el crecimiento también puede ser lento, pero es bastante expansivo. Bien, son algunos criterios que podemos diferenciar entre ambos radiográficamente. Hasta acá tenemos hasta hoy, continuamos en la próxima. Bien, chicos, gracias.